bienvenidos a una nueva edición de una tertulia, de un diálogo de voces en libertad, ¿no? Esta serie de conversaciones organizadas por Caminos de Libertad, al que, bueno, nosotros como Juan de Mariana hemos sido cordial y amistosamente invitados, ¿no? A lo largo de todas estas tertulias, pues, como ustedes saben, hemos tocado infinidad de temas, ¿no? Derechos civiles, empresa, cuestiones laborales, los retos de la familia, la violencia en el campo, digamos, de la familia. Hoy nos toca otro tema importantísimo, la cuestión medioambiental. Le hemos puesto a esta sesión medio ambiente y pandemia, ¿no? Cómo es esa interacción y esa relación. Y como de costumbre, aquí en Caminos de Libertad, pues contamos con una mesa y un panel de lujo, ¿no? En primer lugar, tengo el placer de presentar pues, a Luis Ignacio Gómez, amigo, bioquímico y empresario. Durante años ha ocupado puestos de dirección científica en un gran número de compañías del sector biosanitario. Ha sido consultor en todo lo que tiene que ver con la optimización de procesos de laboratorio y un emprendedor. También tiene una faceta divulgativa. Ignacio ha producido un gran número de artículos para distintos medios y disfruta de una amplia presencia en redes sociales, concretamente en Twitterland, como él denomina a ese espacio, ¿no? A Twitter, ¿no? Ha participado en un gran número de videos de divulgación comprometidos con el análisis de la situación medioambiental y su relación con la libertad. Es miembro del Instituto Juan de Mariana y director del máster en Environmental Economics de la Universidad Francisco Marroquín. También está en la mesa Pablo de Mayo. Pablo de Mayo es biólogo, académico y profesor en la Universidad Nacional de Catamarca, en la Argentina. El profesor de Mayo cuenta con un gran número de publicaciones en torno a la cuestión ambiental en revistas académicas de reconocido prestigio y podemos destacar, porque la verdad es que haciendo la búsqueda salta siempre como un libro de referencia, su trabajo Árboles nativos de Argentina, que si no estoy equivocado cuenta con 2 volúmenes. Es un trabajo muy ambicioso. Bienvenido, profesor, por estar aquí también. En la mesa también se encuentra Edwin Sarco. Edwin, pues, es amigo, también le conozco, sociólogo, especializado en economía, en estudios amazónicos. Su vida profesional pues, ha pasado por diferentes espacios, tanto del sector público como del sector privado, especialista en evaluación ambiental, relaciones comunitarias, resolución de conflictos socioambientales y, bueno, ha sido Impact Fellow del Property and Environment Research Center y actualmente es coordinador del área de política de ese Master en Environmental Economics de la Universidad Francisco Marroquín. También contamos en la mesa con Gabriel Cuadri. Gabriel es un político, ecologista liberal, un investigador mexicano, ha fungido como funcionario público y activista en el sector privado, fue candidato del Partido Nueva Alianza a presidente de México en las elecciones del 2012 y además de su tarea como columnista, pues cuenta con varias publicaciones referidas al medio ambiente, ¿no? Partidos políticos y medio ambiente, experiencias internacionales y perspectivas para México, políticas públicas, sustentabilidad y medio ambiente o ayudemos a defender el medio ambiente, políticas y acciones. Y por último está en la mesa Marielos Alfaro, directora de la Escuela Nacional de Ciencias Ambientales en la Universidad Nacional de Costa Rica. En su momento participó también en política, siendo diputada en la Asamblea Legislativa de dicho país centroamericano y también desarrolló una labor de divulgación y comunicativa conduciendo el programa Alto Voltaje. Ha participado en varios consejos de organismos públicos y privados y publicado también un gran número de artículos e investigaciones sobre esta materia, en concreto sobre la cuestión medioambiental. La metodología que utilizamos en estas conversaciones, en estas voces de libertad, es una metodología muy sencilla. La conversación pues gira alrededor de 3 preguntas y evidentemente y por motivos de tiempo lo único que se pide es que las respuestas pues no sean superiores a 3-4 minutos. En caso de que así sea, pues me tocará actuar como autoritario benévolo, ¿no?
sencillamente pues diciendo, por favor, ya llevamos 4 minutos, vayan finalizando, con ánimo de pues controlar la conversación y cumplir con el tiempo, porque ya saben que esto de el Internet nos esclaviza y nos limita un poco con la audiencia, ¿no? La audiencia aguanta tiempos muy limitados. La primera pregunta para ya entrar en materia es qué opinan de la situación actual, ¿no? ¿Qué opinan de la crisis que nos está tocando vivir? Y ya vinculándolo a la cuestión ambiental y a las relaciones entre medio ambiente y política que son inevitables, una pregunta que me viene a la mente es si la pandemia del COVID-19 ha sido instrumentalizada por los movimientos ecologistas para posicionar y reforzar su agenda política, porque es evidente que juegan a la política y que compiten en ese entorno político. ¿Ha sido una ventana de oportunidad para ellos o definitivamente pues en realidad la crisis representa un replanteamiento de las cuestiones ambientales, ¿no? Y le vamos a dar la palabra a Luis Ignacio, que fue el primero que presenté. Luis Ignacio, bienvenido aquí a Caminos de Libertad, a Voces de Libertad. El piso es tuyo. Muchísimas gracias por la presentación, Eduardo. Un saludo a todos los videntes y oyentes de este diálogo, de esta tertulia. Un saludo muy, muy cordial a todos mis contertulianos. Algunos de ellos ya he tenido el placer de conocerlos, a otros les conozco hoy. Muy contento, muy agradecido y muy honrado de estar aquí con ustedes y compartir este momento. Nos está tocando vivir una crisis profunda. No se trata solamente de una crisis sanitaria, no se trata solamente de una crisis epidemiológica, se trata de una crisis de libertades, se trata de una crisis económica, se trata de una crisis social. Yo creo que aprovechando el enorme miedo, la sensación de pánico que se ha logrado inculcar en la mayor parte de la población de los países que nos afectan, hablamos de Perú, hablamos de Argentina, hablamos de México, hablamos de España, hablamos de Costa Rica, yo personalmente vivo en Alemania. Los políticos han sabido aprovechar este clima de pánico para introducir medidas económicas y legales, tanto de restricción de las libertades individuales como de reorientación de la actividad económica. Medidas que en muchos casos van a suponer un grave retroceso, tanto en las libertades individuales como en la prosperidad, en nuestro camino de prosperidad, que poco a poco todos íbamos cogiendo, todos íbamos tomando. Los datos de que disponíamos eran magníficos antes de la pandemia, en cuanto a pobreza a nivel global, salud, educación, etcétera, etcétera, y estamos dando definitivamente un paso atrás, ¿no? ¿Qué relación puede tener esto con el movimiento ecologista? Pues yo creo que de momento ninguna. Los ecologistas de momento esto les ha pillado un poco descolocados. Me refiero a los activistas del ecologismo. Y digo esto de los activistas del ecologismo por una razón. Si se dan cuenta, los políticos en el poder actualmente, nos da igual que miremos a la Unión Europea, que miremos al gobierno de España, que miremos al gobierno mexicano. No conozco muy bien la postura del gobierno argentino o peruano al respecto. Han mantenido sus agendas de defensa, de lucha contra el cambio climático, de sostenibilidad, etcétera, etcétera. Es decir, no ha cambiado absolutamente nada. Lo que ocurre es que hemos escuchado menos voces estridentes por parte de los activistas, bueno, pues porque no tocaba, porque el tema era otro, ¿no? ¿Van a poder reforzar su agenda? Yo creo que van a salir fortalecidos de esta crisis por una razón muy sencilla. Esto es un gran experimento social. Ahora hemos podido comprobar que cuando la gente siente el suficiente pánico, permitimos que hagan cualquier cosa con nosotros. El miedo, las políticas del miedo, son las verdaderas ganadoras de esta crisis del coronavirus. Muy bien, muchas gracias, Luis Ignacio. Le pasamos la palabra a Pablo. Pablo, bienvenido. Qué gusto tenerlo aquí en Caminos de Libertad. Igualmente, es un placer para mí y un honor haber sido invitado a participar, además con semejante panel
de invitados, así que para mí es realmente un desafío enorme. Con respecto a la pregunta, yo acuerdo básicamente con lo que acaba de decir Luis Ignacio. Creo que las tendencias generales en relación a medio ambiente no se han visto fundamentalmente alteradas. Creo que sí es evidente, los medios empezaron a hablar de otra cosa. Ustedes recordarán probablemente que hasta fines del 2019 estábamos hablando de todos los días de lo que decía Greta Thunberg, y hoy son personas que han desaparecido literalmente de los medios, porque bueno, hay un tema que es casi excluyente y que ocupa todas las primeras planas todos los días. Yo creo que la tendencia global a nivel ambiental está claramente correlacionada con esa tendencia de la que hablaba Luis al aumento de la prosperidad. Yo creo que la prosperidad ha sido la respuesta a los problemas ambientales, donde los países han mejorado su condición general en su economía, en su prosperidad. El ambiente también ha mejorado, eso es una tendencia inexorable y no se puede desconocer porque es una cuestión fáctica. Si esa tendencia se interrumpe, probablemente veamos en un mediano plazo sus efectos en esa tendencia también a la mejora que uno puede ver en las cuestiones ambientales globales. Yo creo que a un nivel local y en cada situación puede haber, en cada lugar puede haber situaciones diferentes, puede haber algunos efectos, pero insisto, de alcance muy local. Yo creo que a nivel global la tendencia era de mejora. Los problemas como los problemas globales, cambio climático, por ejemplo, por decir una en la picota, estaban empezando a discutirse en términos de soluciones razonables y no de fantasías. Creo que esas cosas probablemente se ralenticen como consecuencia de que esta situación es un paréntesis, un parate, es un barajar y dar de vuelta. Pero bueno, si logramos seguir adelante a pesar de esto, yo creo que no va a haber una influencia importante. Sin duda, los organismos ambientalistas, los activistas han perdido prensa, que es de lo que viven. Entonces, no los vemos hoy, no los vemos haciendo tanto ruido como antes, y eso creo que para ellos es un retroceso, pero creo que en la medida en que se vaya superando el tema central de la pandemia, van a volver a lo de siempre, a lo que saben hacer. Muchas gracias. Le pasamos la palabra a Edwin. Edwin, bienvenido. Gracias, Eduardo. Gracias a todos por esta invitación. Yo muy contento de estar en este espacio compartiendo con grandes amigos de la libertad. Y un saludo de Perú, no solo a mis compañeros de mesa de hoy, sino a todos los oyentes. Bueno, acá hay dos cosas claves, ¿no? Para empezar, el movimiento o los ambientalistas extremos, se podría decir, empezaron a divulgar un punto en este contexto de pandemia, que era que bueno, el mundo ya se había cansado de tanto capitalismo, de tanto industrialismo, y ya era hora de parar, dijeron, ¿no? Y bueno, empezaron a usar noticias que, por ejemplo, el canal de Venecia estaba más limpio, que aparecían animales en las ciudades, es decir, que la naturaleza estaba renaciendo y todo eso. Y eso fue divulgado en varias noticias, ¿no? Es decir, está floreciendo el ambiente ya luego de un cansancio de tanto desarrollo. Pero ese es un lado de la moneda, ¿no? Eso es porque se paró por el tema de la pandemia las cosas y obviamente iba a salir, pero no es la vida normal, ¿no? Es decir, no están viendo las dos caras de la moneda. Por un lado es la pandemia y por otro lado es el tema o el impacto económico que muchos de nuestros países están viviendo. Terrible. Hay varios países que están entrando en crisis, se han perdido muchos empleos en varios países, se han parado empresas. En Perú uno sale a las calles y lugares donde había negocios, dice, se alquila, se renta. Eso es un impacto grande. Y en el tema ambiental, obviamente había un impacto tremendo, porque hay negocios ambientales, hay emprendimientos ambientales. Por ejemplo, las grandes reservas de ecoturismo, no solo en Sudamérica, sino en Sudáfrica, para cuidar a los elefantes, para cuidar otras especies en grandes parques privados, se han visto afectados en estos momentos porque pues, el turismo, por esas medidas, esas regulaciones que impidieron
la dinámica económica, afectaron directamente a muchos negocios ambientales. Incluso, por ejemplo, empresas que trabajaban del reciclaje, ¿no? Y a través de ese reciclaje poder generar productos como productos de cartón y otros productos terminados, que es un ciclo de reciclaje en un contexto ambiental, también se vieron parados. Entonces la pandemia ha afectado mucho negocios o mucho de la dinámica de empresas ambientales. Y eso no lo ponen o no los ambientalistas o la gente de izquierda o que se aprovecha políticamente de los temas ambientales, no lo divulga. Yo creo que es importante desde un enfoque ambiental también dar a conocer que muchos de los emprendimientos ambientales, de los negocios ambientales que fomentan la conservación de los recursos naturales en nuestros países y en el mundo, se han visto afectados. Porque no debemos perder esa relación que existe entre mercado y medio ambiente. Muchos lugares que se protegen adecuadamente o se protege el medio ambiente, los recursos naturales, es porque hay ahí inversión privada, iniciativas privadas, iniciativas de mercado. Y esta pandemia ha afectado esas iniciativas y obviamente pues está afectando la gestión eficiente de los recursos naturales y la gestión eficiente de una calidad ambiental. Muchas gracias, Edwin. Le pasamos el micro a Gabriel Cuadri. Gabriel, gracias por estar aquí con nosotros. El micrófono, activar el micrófono. Perdón. Es un honor para mí compartir esta charla con ustedes. Agradezco muchísimo que me hayan invitado. Y yo tengo una perspectiva un poco distinta quizás de lo que ha ocurrido con el medio ambiente y con el ambientalismo en esta pandemia. Creo que precisamente por la pandemia misma se ha ampliado el foco de los intereses de la conservación. ¿Por qué? Porque la pandemia se asocia con la fragmentación, la destrucción, la deforestación de hábitats naturales, se asocia con la explotación de vida silvestre, el tráfico y el consumo de animales silvestres, en este contexto de destrucción de la naturaleza. Entonces, creo que esto ha ayudado a generar cierta conciencia sobre la conservación. Y en algún sentido me parece que esto, pues, a mediano y largo plazo, pues va a favorecer las políticas de conservación. Por otro lado, hemos visto cómo se está acelerando la declinación de la era del petróleo. El consumo de petróleo en el mundo ha bajado mucho, se ha reducido casi en un 30% en todos estos meses. Y esto va de la mano de un surgimiento de las inversiones privadas en energías limpias, en energía renovable. Creo que el contexto de la pandemia nos ayuda a visualizar con más claridad todo el tema de la transición energética y de el imperativo de llegar a un mundo hacia mediados del siglo, un mundo con emisiones netas de cero de gases de efecto invernadero. Ahora, también es verdad que la propia pandemia pues va a cambiar muchos hábitos de consumo, de comportamiento, de convivencia, como es el caso, pues, simplemente la asistencia a las oficinas, a los trabajos, el trabajo remoto. Me parece que va a ser una realidad cada vez a partir de ahora creciente y que va a tener impactos o consecuencias muy interesantes, yo diría, sobre la vida urbana, porque va a reducir las necesidades de movilidad, va a reducir el uso de vehículos en muchos sentidos, aunque de alguna forma también puede aumentar la utilización de vehículos individuales privados a expensas del transporte público, porque la gente va a tener pánico de viajar en transporte público y paradójicamente esto puede aumentar la demanda de kilómetros o de viajes en automóvil privado. Pero lo interesante es el impacto urbano. Esto va a tener consecuencias importantes sobre la estructura y funcionalidad de las ciudades. Por un lado, muchos edificios de oficinas me parece que tendrán que ser reconvertidos a vivienda, sobre todo en las zonas centrales de las ciudades. Por otra parte, va a haber una mayor fuerza centrífuga para suburbanizar, descentralizar y bajar la densidad urbana, lo cual es una pésima noticia, porque la gente va a poder vivir en áreas suburbanas
y trabajar desde su casa. Y esto, pues, finalmente también plantea una mucho mayor huella ecológica. En fin, para no abusar del tiempo, sí, también coincido, hay una clarísima curva de Kuznets ambiental, donde se relaciona pues, el PIB per cápita, la riqueza de las naciones, con la fortaleza, integridad y capacidad en materia de política ambiental y con resultados claros en materia de gestión ambiental. Entonces, pues la recesión económica puede pegar en ese sentido, puede debilitar algunos avances que ha habido en ciertos países. Y termino comentando esto. En México no se ha apagado la voz de los ecologistas, por ejemplo, de los más respetados y reputados. En México, como saben, vivimos una terrible regresión en materia energética y ambiental, un desmantelamiento brutal de las instituciones ambientales. Y ha habido organizaciones ecologistas, ambientalistas, que le han plantado cara al gobierno en el terreno de lo legal, a través de demandas, amparos en la Suprema Corte, que están en la Suprema Corte de Justicia, en este intento del gobierno por desmantelar los avances en materia de transición energética de energía renovable. Tenemos un gobierno que está obsesionado con el petróleo, con los hidrocarburos, con el siglo XX. Entonces, en fin, yo ahí lo dejo para dejar espacio un poco a otros comentarios más adelante. Gracias. Muy bien, Gabriel, muchas gracias. Y cerramos esta primera ronda con Marielos. Marielos, bienvenida, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias por la invitación, Eduardo, y a Caminos de Libertad, y un gusto enorme estar con ustedes. Con respecto a la pregunta en particular, yo coincido con Edwin. En realidad, el movimiento ecologista, los radicales, son especialistas en tomar cualquier situación que surge, reaccionar rápidamente y tratar de capitalizar hacia ellos lo que han dicho o lo que han estado planteando por décadas. Entonces, la experiencia, por lo menos en la región centroamericana, es que de un pronto a otro salieron estos videos que también Edwin menciona, yo quiero enfatizar en eso, de animales presentes en ciertos entornos y ellos diciendo, estos animales están aquí porque la tierra se está refrescando. ¿Cómo que la tierra se está refrescando? ¿Me entendés? O sea, ¿de qué estamos hablando? Entonces ahora ves un jaguar en la playa y dicen, eso es porque no hay gente en la playa. No, ese jaguar tiene hambre y sale a la playa, haya gente o no haya gente. Ubiquémonos, ¿verdad? A mí eso me molestó un poco porque a pesar de que la ausencia de la presencia humana pueda favorecer en ciertos entornos que sí haya un desplazamiento de la vida silvestre, lo cierto es que eso no lo puedes decir a 2 meses de iniciar la pandemia. O sea, ni siquiera hemos vivido la restricción completa, como ha pasado en nuestros países en la región centroamericana, ni siquiera estamos en el cierre total y ya la naturaleza respira. Y no estoy hablando solamente de un discurso mediático, estoy hablando de anuncios completos, de videos completos circulando en las redes diciendo la naturaleza. Esto, es más, me molestó la argumentación de necesitábamos esto para darle un aire a la naturaleza. ¿A quién se le ocurre que necesitamos esto? Sin embargo, en ese discurso radical, ¿verdad?, ecológico que ellos tienen, suena muy bien. Y hay muy poca reflexión de parte de la ciudadanía diciendo, ¿cómo que de verdad necesitábamos esto? ¿Verdad? Yo creo que utilizan muy bien esa mezcla de situaciones para capitalizar hacia ellos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? A mí me parece, como han dicho los compañeros, que ciertamente la pandemia nos ha generado un espacio para la reflexión sobre los modelos de desarrollo, sobre los hábitos, ¿verdad?, de consumo. Eso sí, el espacio de reflexión nos lleva también en un país como en el que yo estoy, en Costa Rica, con una dependencia enorme sobre el turismo, al cerrar las aerolíneas y al cerrar el flujo de turistas internacionales, imaginen el impacto económico que ha tenido la pandemia relacionado con la principal actividad económica que está basada en la conservación de la naturaleza. Este es un país que ha invertido por décadas en conservar la naturaleza, en crear y tener una estructura del 50% de la cobertura forestal del país, con casi un 25% en áreas protegidas. Es una inversión en ambiente, ¿verdad? Una inversión ambiental que hoy día la pandemia impacta fuertemente por el cierre de fronteras. Entonces, claro que ha habido impactos, también me parece que ese es un tema que hay que explorar, pero para ser concreta en la pregunta, yo sí creo que los grupos ecologistas y los más radicales han usado esto para decir que como dije, que lo necesitábamos y la verdad no necesitábamos esta pandemia. O sea, ¿verdad? Es que eso que nos quede claro. Gracias.
Muchas gracias, Marielos. Vamos a pasar a la segunda ronda y la verdad, como dije en la presentación, porque es cierto, es algo que hablamos con Berta y bueno, en realidad forma parte un poco de este formato. Y nosotros aprendemos muchísimo. Yo he aprendido muchísimo moderando esto, ¿no? Yo soy lego en estos temas, ¿no? Y efectivamente, lo que han comentado Marielos y Edwin de los vídeos, pues yo también lo percibía, ¿no? Sin saber, ¿no? Nuevos peces en los canales de Venecia, han recuperado los canales de Venecia y tal. Era una cosa como había una campaña, efectivamente. Pero claro, esto es una batalla de narrativas. Al final esto es una batalla de narrativas y es una batalla de percepciones y es una batalla de ideas, ¿no? Estamos en la batalla de las ideas. Una primera pregunta es si de verdad hay evidencia objetiva, ¿qué dicen los datos? ¿No? Porque esas, a lo mejor, fake news o tal, ¿ha mejorado la situación ambiental resultado del confinamiento o no? ¿O es pura demagogia y pura actitud política ya populista casi, ¿no? O sea, decir que ha mejorado en 3 meses de confinamiento el medio ambiente y tal, ¿ha mejorado o no? Para aquellos que nos ven, para que tengamos una idea clara. Esa sería la primera parte de la pregunta. Y la segunda parte de la pregunta, que yo creo que es importante, tiene que ver con política pública, ¿no? Hablar de medio ambiente, hablar de libertad y hablar de futuro. ¿Qué medidas creen ustedes que habría que darle la vuelta? Se habló, por ejemplo, de cuestiones urbanas. Gabriel puso temas de cuestiones urbanas sobre la mesa. ¿Qué ideas tienen al respecto en ese sentido para nuestra audiencia en este que es un ejercicio de divulgación y de aprendizaje, ¿no? Porque al final los que consumen estos vídeos quieren aprender de este tema escuchándoles a ustedes, que son los expertos. Y como Edwin sacó el tema de Venecia y de los canales, pues le vamos a dar el primer turno de palabra en esta segunda ronda. Edwin. Ok, gracias, Eduardo. Bueno, el impacto ambiental, digamos, sí podría haber, los datos muestran que hubo un impacto positivo, obviamente, porque se paró la economía, se pararon emisiones, se pararon muchas de estas cosas, y obviamente, pues, el correlato directo va a ser que, pues, había un impacto positivo, pero es momentáneo, es una foto instantánea de un momento bajo colocar en la balanza mucho daño económico. Y ahí está el problema. El problema es que el tema ambiental debe estar unido al tema económico. El mercado va unido a la solución de los problemas ambientales. Eso es algo que tenemos que tener como un principio claro y básico. Vámonos a las políticas públicas. Las políticas públicas, yo creo que se están abordando de una manera equivocada en el tema ambiental. Es decir, desde una visión de arriba hacia abajo. La reunión por ejemplo, de la Declaración de Río en 1992, Río Más en 2012, estas reuniones que hacen Naciones Unidas en acuerdos de cafés, en bonitos hoteles, es reuniones netamente políticas que están buscando generar el tema ambiental o soluciones ambientales desde arriba hacia abajo, y no van a poder lograr nada porque no tienen la información de tiempo y lugar. Los temas ambientales no se deben abordar así, se abordan de abajo hacia arriba, viendo problemas específicos. Lo que sucede en Costa Rica es diferente a lo que sucede en Perú. Lo que sucede en Perú es diferente a lo que sucede en las Pampas argentinas, o en España, o en Canarias. Es totalmente distinto y se tiene que abordar de abajo hacia arriba con emprendimientos ambientales, con héroes ambientales, ¿no? Y la única forma para que estos héroes o emprendedores ambientales creen soluciones de mercado, ¿no?, innovadoras, ¿no?, es que las políticas ambientales generen contextos para que estos emprendedores busquen soluciones, ¿no? Pero si son políticas regulatorias, bajo una cierta arrogancia de creer que en un escritorio, en una reunión, en una cumbre, se van a solucionar los problemas, no es así, porque es netamente política y falta información. Y eso es el problema. Y un punto más, en esta pandemia, como toda la política se está enfocando ahorita en temas de salud y de pandemia, se están descuidando algunas políticas regulatorias ambientales. Y ahí están aprovechando los ambientalistas para promover estas regulaciones que sofocan el emprendimiento ambiental. En el Perú se está discutiendo el Acuerdo de Escazú, un acuerdo que busca burocratizar el tema ambiental en Latinoamérica y sobre todo en el Perú.
Y ha habido muchos debates donde yo he participado y he tenido que defender las ideas de la libertad, la postura antirregulatoria. Pero como todo está enfocado en otro tema de la pandemia, los ambientalistas están aprovechando para meter y aprobar estas regulaciones dañinas al tema ambiental. Ese es el contexto que estamos viviendo actualmente. Muchas gracias, Edwin. Le pasamos la palabra a Gabriel. Gabriel, ¿qué opiniones tienes al respecto? Perdón. Creo que la pandemia nos está enseñando cosas como que es posible cambiar de fondo hábitos, costumbres, en aras de un interés común, en aras de lograr un bien público. Los temas ambientales son bienes públicos, por definición. O se trata de bienes públicos. Y bueno, también por definición, en la mayor parte de los casos, para generar un bien público, para conservar un bien público, se requiere de la intervención del Estado. Me parece que aún desde el liberalismo, desde una posición liberal, es fundamental reconocer que en el tema de los bienes públicos, nacionales y globales, es indispensable esta, digamos, participación del Estado y desde luego en armonía y en cooperación y en sinergia con la inversión privada y con los mecanismos de mercado. Pero, por ejemplo, el tema del cambio climático, y de acuerdo a la ciencia, en los términos en que tenemos que llegar al 2050 a un mundo con emisiones netas de cero, pues perdón, por esto es imposible sin un ejercicio de planificación casi central a la antigua, a partir de modelos de equilibrio general, a partir de una serie de ejercicios analíticos y de ir reordenando algunas variables económicas en ese sentido. Eso no quiere decir que no se haga a través de mecanismos de mercado, de mercados de carbono, fundamentalmente, que pueden ser nacionales o sectoriales y otras cosas. O sea, sí hay un papel fundamental para el Estado desde una perspectiva liberal, considerándonos liberales todos aquellos que queremos el progreso, el bienestar, que queremos las libertades, la democracia y un mundo vivible y un mundo, digamos, asequible para todos. Otro caso interesante en la que también debe haber esta sinergia entre Estado, sociedad, mercado, es en el tema de la biodiversidad y de las áreas naturales protegidas, en el contexto de la pandemia, de las enfermedades zoonóticas, como es el caso del COVID-19. Se van en una perspectiva, digamos, de prevención de enfermedades zoonóticas, va a ser fundamental una nueva relación con la naturaleza. Y va a ser muy importante la creación de nuevas áreas naturales protegidas. Bueno, no es el caso de Costa Rica, que tiene un avance, digamos, muy significativo en ese terreno. Pero países como México requieren una política muy sólida, muy ambiciosa de áreas naturales protegidas, de hacer parques nacionales, de hacer reservas de la biosfera. Y esto requiere también al Estado. Desde luego, en concurrencia con la sociedad local, las comunidades locales, los campesinos, lo que ustedes quieran. Pero se requiere, para crear este bien público, este bien público no solamente en materia de conservación de biodiversidad, sino de prevención de enfermedades zoonóticas, se requiere, digamos, un Estado visionario y un Estado que esté dispuesto digamos, a orientar, pero también abrir fuertes, digamos, caminos o amplios caminos para la participación privada. Ahí lo dejo. Muy bien, muchas gracias, Gabriel. Le pasamos la palabra a Marielos. Marielos, nuevamente el micrófono. Muchísimas gracias. Vamos a ver, aquí hay un tema que yo quisiera que lo enfocáramos como un tema de principio. Resulta que cuando nosotros oímos ese discurso de que la pandemia ha hecho que entonces se dé el confinamiento, como bien decía Eduardo, y que entonces eso ha favorecido a la naturaleza. Lo que estamos diciendo, visto desde otra perspectiva, es que la actividad productiva impacta negativamente. Entonces aquí yo quiero que lo dejemos muy claro. Vamos a ver, si las actividades productivas en un país, si el desarrollo productivo en un país está basado, como hoy queremos, en los principios y en acciones claras orientadas por, digamos, la visión de un desarrollo sostenible, de una identificación clara de los impactos ambientales, de la toma de medidas de mitigación oportunas. Si nosotros defendemos una actividad, yo como liberal lo hago, una actividad productiva basada en esas
nuevas, vamos a ver, eso es nuevo, eso no es la actividad productiva de hace 40 años, ni la minería de hace 100 años. No, hoy día tenemos muy claro cuáles son los lineamientos para producir en un marco de la minimización de los impactos, porque los impactos no son al ambiente. La gente cree que es allá, al ambiente, a lo que está detrás mío, un puño de árboles. No, es a nosotros. Entonces, hay que cuidarse mucho porque si no, el discurso se nos viene de frente, ¿verdad? Si la pandemia y el confinamiento ha hecho que la naturaleza respire, quiere decir que nosotros tenemos asfixiada la naturaleza. Ok, ahora, si la tenemos asfixiada, como bien dijeron los compañeros, en cada país es distinto. Si tenemos en los países algunos problemas en materia de que justamente lo que estamos desarrollando tiene impactos negativos, ¿verdad? Entramos al tema que decías, Eduardo, de políticas públicas, porque entonces un Estado que quiere contribuir con el desarrollo productivo y que quiere preservar el ambiente, conservar todos los elementos del ambiente en favor de los ciudadanos, pues lo que hace es tener políticas claras para impulsar la innovación hoy día, tener políticas claras para la incorporación de los elementos de desarrollo sostenible en las actividades productivas. Y como eso cuesta plata, tiene que tener claras todos los temas de facilitación de emprendimiento y facilitación de crédito oportuno. Ah, entonces es que el negocio es otro, ¿verdad? Entonces yo sí quiero políticas públicas robustas, ¿verdad? No un Estado grande, robustas, políticas claras, orientadas al desarrollo de un sector productivo, a la mejora de un sector productivo, con financiamiento oportuno, con facilitación para emprender, con cero tramitología, ojalá con la mínima. Quiero además una facilitación de las instancias de país que trabajan en tecnología e innovación puestas al servicio del sector productivo para que incorpore esos elementos de innovación. Entonces, esa es la política pública que quiero para que mi sector productivo tenga incorporados todos los elementos que minimicen impactos y no me vengan a decir que porque no estamos trabajando, ahora el ambiente respira. No, no, es que el ambiente somos todos. O sea, es una cosa, yo puedo decir la naturaleza, puedo hablar de los animales, puedo hablar de la parte vegetal, pero es que el ambiente en este planeta lo integramos todos. Y hay algunos que no están respirando, que somos nosotros, que estamos confinados, que se ha disminuido la carga laboral, gente que no tiene recursos para comer. Entonces, bueno, el discurso es muy, muy importante que lo tengamos compatibilizado entre lo económico y lo ambiental. Y no son antagónicos, van de la mano, son paralelos, trabajamos juntos. Y la política pública debe ir orientada entonces no solamente al componente ambiental, sino al componente productivo para que logre esos amarres y logre incorporar sus mejores prácticas para tener los menores impactos que se puedan. Gracias. Muchas gracias, Marielos. Le pasamos la palabra a Pablo. Pablo, nuevamente el micro. Bueno, con respecto a la primera parte de tu pregunta, a mí me pareció cuando empezó todo este movimiento de videos mostrando ciervos caminando por las calles y cosas parecidas, me pareció siempre muy pueril, muy, muy infantil como argumento para sostener que de pronto la naturaleza había empezado a respirar. Primero que nada porque todos esos animales estaban ahí desde antes, estuvieron siempre en realidad, y simplemente aumentaron su radio de circulación cuando vieron que no había obstáculos. Eso es lo que sucedió simplemente. Y así ha pasado con cualquier otra manifestación de supuesta respiración de la naturaleza en los ambientes urbanos o suburbanos. O sea, realmente eso es como argumento muy poco sostenible. Yo creo que la naturaleza está exactamente igual que como estaba y ha pasado tan poco tiempo en esta nueva situación como para decir nada. O sea, no hay razones para poder pensar que haya cambiado significativamente. Y sobre todo eso, todos esos animales estaban, lo cual permite también leer la cuestión de otra manera. En realidad no era tan grave el daño si esos organismos estaban ahí y simplemente al detener nosotros nuestra actividad normal aparecieron. ¿Sí? No era tan terrible. Con respecto a las políticas públicas, a mí siempre me aterra, yo como soy biólogo estoy muy en contacto con mucha gente del sector conservacionista, ¿sí? Siempre me aterra cuando se discute acerca de la conservación que nadie tiene en cuenta los costos. Aparentemente la conservación es un hecho gratuito, yo decido crear una reserva y ya está.
y eso no le cuesta a nadie. Y no es cierto, definitivamente no es cierto. La conservación trata también de recursos escasos, en este caso ambientes naturales, flora y fauna. Y la mejor forma de asignar recursos escasos es a través de un mecanismo de mercado. No creo que haya nada mejor que eso. Obviamente que allí el Estado tiene un rol que jugar, pero no el rol que está jugando, al menos en Argentina, que es el caso que conozco con más certeza, el Estado es regulatorio, y cualquier intento de conservación implica que hay una nueva oficina gubernamental con sujetos que cobran sus abultados sueldos, supuestamente para encarar soluciones a esos problemas ambientales, y la realidad es que terminan generando regulaciones que nadie puede cumplir, burocracias que nadie está en condiciones de seguir, y el problema sigue existiendo y sin solución. Por eso yo creo que definitivamente las políticas tendrían que estar orientadas a la asignación eficiente de los recursos, en este caso de ese recurso que es el medio natural, a través de mecanismos de mercado, un poco lo que planteaba Edwin o lo que planteaba Marielos. El Estado fuerte no es el Estado lleno de estructuras burocráticas. El Estado fuerte es el Estado que tiene una fuerte presencia en la regulación de las actividades de los privados, o sea, de que los privados puedan desarrollar sus propios proyectos y sus propias formas de innovar y de conservar, y terciar, digamos, en el momento en que aparecen los conflictos, pero nada más. Yo creo que eso sería lo deseable. Yo soy muy escéptico al respecto, al menos en estados como los nuestros, latinoamericanos, con una tradición de enorme regulación y de burocracia, soy muy escéptico. Yo por ahora no veo que eso sea un camino viable, y mucho menos en este contexto, mucho menos en este contexto. Muchas gracias, Pablo. Y cierra esta ronda Luis Ignacio. Luis Ignacio. A ver, sí, varias cosas, porque mis compañeros de tertulia han dicho muchas cosas muy interesantes. Datos, hechos. Esta pandemia y toda la publicidad que ha surgido en torno a ella desde la parte ambientalista, ecologista, nos vuelve a demostrar una vez más que los ecologistas saben mucho de política, pero no tienen absolutamente ni la más remota idea de ecología. La ecología es una cosa y el ecologismo es otra cosa. El ecologismo es política y la ecología es ciencia. De repente se nos confina en casa y aparecen 3 ciervos en una calle, 2 jabalíes en otra calle, y unos pajaritos vienen a comer a la terraza de mi casa. Y aparecen las noticias de que os dais cuenta, una vez que nosotros nos confinamos, la naturaleza resurge. La naturaleza no resurge. Cuando estudiamos dinámica de poblaciones, estudiamos un fenómeno que se llama también área de distribución de las especies en un nicho ecológico, y estudiamos efectos frontera. Y aprendemos que, por ejemplo, hay muchas especies animales que acuden por la noche a las zonas urbanas a alimentarse, y que cuando no perciben los determinados efectos frontera generados por la actividad humana, olores, ruidos, también lo pueden hacer durante el día. No son animales ni especies que aparecen de nuevo porque los seres humanos los hemos recluido en casa, no, no. Sencillamente estamos asistiendo a una dinámica perfectamente natural y perfectamente habitual dentro de cualquier nicho ecológico, dentro de cualquier ecosistema. Es decir, ese discurso es absolutamente absurdo, no sirve y no debería de servir para nadie. Y tenemos que dejar muy claro a quienes nos siguen la importancia de hacer una valoración de los hechos desde el punto de vista de la ciencia, de la ecología, y no desde el punto de vista de la política, del ecologismo. Efectivamente, en el primer trimestre del presente año, las emisiones de dióxido de carbono disminuyeron debido a la pandemia y a los lockouts prácticamente un 17%, y sin embargo, el pasado mes de mayo, en Mauna Loa, que es donde estamos midiendo la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera, alcanzó el mayor valor posible, 417 partes por millón. Es decir, en eso tampoco ha habido ningún efecto ni positivo ni negativo. El Ministerio de Medio Ambiente alemán se ha dedicado a medir en las ciudades más conflictivas, Stuttgart, Múnich,
Berlín, aquí en Leipzig se han hecho mediciones, cómo han variado las concentraciones de óxidos de nitrógeno, dióxidos de nitrógeno, micropartículas PM10, PM3, 2.5, y no ha habido ninguna variación, al contrario. El hecho de que las personas tenemos miedo de utilizar los servicios públicos de transporte nos ha llevado a volver a utilizar el vehículo particular, con lo cual en algunos puntos, por ejemplo aquí en mi ciudad, en Leipzig, ha aumentado la contaminación producida por el transporte privado, ¿no? Es decir, creo que desde el punto de vista de los datos, todo lo que nos han venido contando titular a titular a través de los periódicos, buena parte de los activistas del ecologismo, es profundamente falaz. No tiene ningún sentido. Esto corrobora una vez más la percepción que yo tengo de la enorme dificultad que tenemos los seres humanos a la hora de valorar fenómenos naturales en escalas de tiempo. Es perfectamente irracional creer, porque es una creencia, que en 4, 5, 6 meses de inactividad humana vamos a poder generar un cambio duradero en ninguno de los ecosistemas de los que formamos parte. Máximo teniendo en cuenta que en Hispanoamérica, gracias a Dios, ahí tenemos a marieros en Costa Rica, hay muchos más espacios naturales bien conservados, pero en Europa, por ejemplo, el 98% de todos los ecosistemas, de toda la superficie de nuestro continente, es antropogénico. Responde al diseño de la actividad humana de los últimos siglos. Aquí no hay nada que no sea antropogénico. La biodiversidad en los bordes de los campos de cultivo, la biodiversidad generada en los bosques que se cultivan. Esto es todo antropogénico. Aquí prácticamente no queda bosque virgen. Entonces, primero, por favor, distinguir siempre, muy importante, ecología de ecologismo, que nos va a ayudar mucho a discernir por dónde debe ir nuestro camino. Y en cuanto a la segunda parte de la pregunta... No, es que ya pasamos más de 4 minutos, Luis Ignacio. Me queda lo más importante por decir. Lo siento mucho, pero la esclavitud del tiempo... Pues en 10 segundos. Venga, en 10 segundos. Muy resumido. La mejor forma de no solucionar un problema público es convertirlo en bien público. Porque los bienes públicos no son de nadie. Lo que necesitamos son nuevos sistemas de otorgación de derechos de propiedad privada, más interacción entre la propiedad privada, el mercado y la protección medioambiental. Esa debe ser la política de futuro. Muy bien, pues lo vamos a dejar aquí. Y la última pregunta es una pregunta, yo lo siento, porque ahora, claro, esto es la esclavitud del Internet. Ahora que se animaba el debate ecologista, se acabó el debate ecologista. Porque esta es la última ronda, y la última ronda es una ronda que contiene una pregunta que hemos pasado a todos los invitados en los más de 25 programas que hemos tenido aquí en Caminos de Libertad, ¿no? Y es una pregunta más sobre el liberalismo que sobre la cuestión medioambiental, ¿no? Honestamente, esta pandemia nos ha pillado a todos un poco en el aire, ¿no? Y seamos de donde seamos y compartamos las visiones que compartamos, fue realmente un shock, ¿no? Un shock a lo mejor que estaba registrado en películas de ciencia ficción, en algunas novelas, en algunos estudios científicos que ya anticipaban que esto podía suceder, pero nos pilló un poco de sorpresa. A los españoles ni digamos, este país es un caos, lleva siendo un caos 6 meses, ¿no? Pero hay algo que está en riesgo, y es la cuestión de la libertad, ¿no? En algunos países hemos visto restricciones a la libertad, bueno, obviamente la libertad de asociación, movimiento, reunión, todas esas libertades han quedado automáticamente en impasse en un gran número de países, pero también hemos visto limitaciones importantes a la libertad de expresión, por ejemplo, que no es una cosa menor, a la libertad de prensa, que no es una cosa menor. En España no estábamos acostumbrados a ver filtración, cómo el gobierno filtraba preguntas en las ruedas de prensa, cómo desde la institución estatal se amenazaba a determinados individuos por redes sociales, por las opiniones que emitía.
la pregunta con la que siempre acabamos aquí en Caminos de Libertad es ¿cómo ven el futuro? ¿Qué nos depara el futuro, ¿no? La libertad está en riesgo y nosotros como liberales pues vamos a sufrir unos años muy malos porque estamos perdiendo la batalla, o por el contrario existe una lectura optimista, ¿no? Y hay una ventana de oportunidad para la libertad, porque en algunos países, de hecho, se ha visto esa ventana para la libertad, algunos de nuestro entorno, ¿no? Algo de lo que no se habla es de Uruguay, por ejemplo, ¿no? Uruguay no impuso un confinamiento obligatorio, apeló a la responsabilidad individual, el país se ha convertido como una especie de imán para inversión extranjera directa por la confianza que ha generado y el gobierno manda un mensaje de libertad y responsabilidad individual muy potente. No se habla de él, quizás precisamente porque es un gobierno liberal, entonces no conviene hablar de él, pero la cosa es que está en nuestro entorno. ¿Qué visión tienen ustedes, ¿no? ¿Hay futuro para la libertad o no hay futuro para la libertad? Le vamos a pasar la primera palabra a Pablo. Pablo, ¿qué visión tienes al respecto? Es difícil desde Argentina responder a esa pregunta. Argentina ha sufrido en los últimos meses un retroceso, pero inusitado en términos de libertades. Estamos viviendo en un sistema cuasi feudal. Yo estoy viviendo en una población que está a unos 30 kilómetros de la ciudad de Córdoba, la segunda ciudad más grande del país, y para viajar hasta la ciudad de Córdoba tengo que pedir una serie de permisos, y créeme que en cada retén policial te los piden, y hay permanentemente un acoso al ciudadano que tiene que disculparse por tomar una decisión de movilidad. Es realmente serio lo que está pasando. De todas maneras, yo tengo una ventanita de optimismo que tiene que ver con que nunca se había llegado a estos extremos. Yo, por mi edad, viví durante el último gobierno militar, donde había otra realidad en términos de libertades, y desde entonces yo no veo una situación similar a la que estamos viviendo ahora en términos de las restricciones generales a cualquier tipo de acción que pueda tomar los individuos. Yo creo que eso también está haciendo sonar las alarmas en mucha gente. Argentina en las últimas semanas ha sido escenario de manifestaciones espontáneas. Gente que no está organizada y que de pronto sale a las plazas a manifestar, fundamentalmente por los atropellos gubernamentales en distintas áreas del gobierno. Creo que mucha gente está dándose cuenta de que hay un límite para todas estas cosas, que quizás nos quedamos demasiado tranquilos descansando en la confianza en los gobiernos, y que hay un espacio, también se lo ve en las redes sociales, también se lo ve en las discusiones, se lo ven los jóvenes, eso es muy interesante. Hay un espacio, hay una ventana para las ideas de la libertad que si lo aprovechamos puede ser un punto de inflexión. Muy bien, muchas gracias. Le pasamos la palabra a Marielos. Marielos, ¿qué piensa? Gracias. La pregunta, evidentemente, es la pregunta, ¿verdad? Que nos hacemos todos. O sea, la libertad la defendemos hoy. O sea, este espacio de Caminos de Libertad juntó a un equipo de liberales de América Latina, en Alemania, España, por supuesto. O sea, y tenemos todos los días espacios donde los liberales discutimos y proponemos ideas de cómo abordar los problemas de nuestras regiones, en este caso, en mi caso particular, de Centroamérica y América Latina. Entonces, la libertad siempre tendrá futuro mientras esto exista, esto que tenemos hoy, ¿verdad? Y esa vehemencia con la que los liberales tratamos todos los temas. Yo siempre hice mis presentaciones en materia ambiental diciendo que yo soy ambientalista y soy liberal, ¿verdad? Y lo tengo, pero lo puedo explicar, te puedo dar una cátedra sobre el tema. Y la gente dice, no se puede, no puede ser liberal y ambientalista. Por supuesto que sí. Lo que no puedo ser es comunista y ambientalista. Eso sí no puedo ser, ¿verdad? Entonces, uno primero refuerza eso. Siempre, mientras existamos los que queremos trabajar por la libertad, siempre tendrá futuro. Pero vean lo que pasó en esta pandemia. Nicaragua es un buen ejemplo. Y quiero mencionar a mis hermanos nicaragüenses porque han pasado en un régimen totalitario que ha dicho, inició diciendo ahí no hay pandemia, ¿verdad? Y restringió la libertad de prensa, la libertad de comunicar de la gente de común y obviamente entonces restringió el acceso a la salud,
porque si no reconoces el problema, no tenés acceso a la salud. Pero surgieron las voces de los independientes, de los médicos independientes, de la prensa independiente, y todos han estado informando al mundo sobre la realidad de Nicaragua. Entonces, claro que hay espacios, te limitan, te asfixian si querés, pero siempre surgen voces en defensa de la libertad que ponen de manifiesto qué es lo que en realidad está pasando. En el caso de la libertad de tránsito, esto lo que nos dejó en evidencia, Eduardo, es que nuestros sistemas sanitarios no estaban preparados. En Costa Rica ha habido una restricción a la libertad de tránsito y en un inicio la entendimos. La entendimos porque el sistema sanitario tenía que prepararse. O sea, tú lo dijiste, esto nos pilló en frío. Entonces era necesario un periodo de preparación. Y por supuesto, yo me siento muy satisfecha de que en este país logramos preparar ese sistema sanitario en esa primera etapa. Pero ya luego no se justificaba el confinamiento. Lo que se justifica es la educación para que responsablemente podamos abordar el tema. Porque logramos contener muy bien al inicio, pero luego se vino lo que se esperaba, una segunda ola en la que ha habido un incremento importante. Entonces, esas restricciones a la movilidad me parece que tenían su momento y su razón de carácter sanitario, pero ya luego nuestros gobiernos no han podido explicar por qué. Porque hay que quedarse en la casa, pero hay que ir a trabajar y nos restringen el uso de vehículo particular. En este caso, Luis Ignacio, no nos dejan usar el particular, entonces nos empujan a utilizar el transporte público, pero es que enloquecieron estas criaturas, porque entonces el transporte público tiene en las calles unas filas enormes para acceder a los autobuses. ¿Cómo hicieron eso? Si lo que tenían que hacer era, por el contrario, dejar que usemos el transporte individual para no contaminarnos en el público. Entonces, lo que hemos visto, además de la limitación a las libertades, es que no ha sido ni siquiera inteligente. Porque si a mí me la limitan, pero me explican por qué, y yo encuentro que para preparar el sistema sanitario es importante unos meses de confinamiento, y me dan un plan, yo lo entiendo. Pero cuando me establecen restricciones que yo luego no les encuentro sentido, ya entonces empiezo a sentir que se quieren meter con mi libertad. Y termino diciendo lo siguiente: desafortunadamente esta pandemia nos ha dejado una enseñanza a los liberales. Gana el miedo por sobre la defensa de la libertad. Gana el miedo. Cuando las autoridades sanitarias se ponen enfrente y te dicen, porque nos vamos a morir, porque ese es el discurso, porque el sistema aguanta y nos vamos a morir, la gente empieza a decir, tenemos que quedarnos en las casas. Y cuando ve a alguien salir o a alguien defender su posición y decir, no, yo quiero salir, yo tengo que trabajar esto y tengo que buscar el pan para mi familia, la gente empieza a censurar, a ver mal, a criticar. Aquí hubo un periodo en Costa Rica en el que se empezó a decir, esa gente irresponsable que sale. ¿Cómo irresponsable? Están saliendo a trabajar. No son sector público que está haciendo teletrabajo. Tienen que salir a buscar el pan de cada día. El país tuvo que hacer una campaña para bajar la agresividad contra la gente que estaba saliendo, que tenía todo su derecho a salir, y no solo su derecho, su obligación, por un tema de carácter de familia, de ingreso. Entonces, esa es la enseñanza para mí más grande. El miedo hace que el individuo, o la mayoría, o un buen grupo de individuos, ceda su libertad a un gobierno porque tiene temor, y el temor lo nubla en cuanto a entender qué es lo que en realidad está pasando. Gracias. Muchas gracias. Le damos las palabras de cierre a Edwin. Edwin. Bueno, yo creo que esta situación de pandemia ha mostrado muchas de las falencias estatales en varios de nuestros países, porque nuestros estados han cometido muchos errores. Un confinamiento extremo en algunos lugares ha afectado con sus medidas y regulaciones extremas a la economía de nuestros países, hay más desempleo, es decir, se evidencia que el Estado, como no tiene la información de tiempo y lugar, y como básicamente adolece o tiene esa miopía para poder tomar decisiones, pues se evidencia que las ha hecho mal. Y eso es algo que tenemos que rescatar para mostrarlo, porque hay muchas evidencias, y ahí está el tema de las ideas y la difusión de las ideas de la libertad.
Nosotros, los que defendemos las ideas de libertad, tenemos que empezar a mostrar evidencias en los debates, en las discusiones, con otros, con los socialistas o con otros que están ahí. Tenemos que mostrar evidencias de cómo las soluciones de mercado, cómo el mercado, cómo el capitalismo, de abajo hacia arriba, en diversos lugares, soluciona los problemas. El sector privado, el mercado, el capitalismo solucionan los problemas. Y hay muchas evidencias en el mundo. Lo que tenemos que hacer es agarrar esas evidencias y mostrarlas en las discusiones. Tenemos material, tenemos mucho material para poder difundir y convencer al resto de personas. Y tenemos mucho material para mostrar cómo los estados, con sus regulaciones, hacen daño. Hay muchos ejemplos en todo el mundo, sino que no debemos quedarnos en la teoría, sino que pasar a recoger esas evidencias y mostrarlas en un mini documental, en un debate, en una gráfica, y dependiendo de de los temas específicos que cada uno domina. Hay gente que puede abordar el tema financiero, otra gente público, otras personas el tema ambiental, como es en mi caso, y así cada uno se concentra en los temas específicos y empieza a trabajar en la difusión de las ideas, porque esto es un constante intercambio de ideas, constante. Eso va a seguir toda la vida. Nosotros bajamos la guardia, ellos empiezan a difundir sus ideas. Entonces no tenemos que bajar la guardia. Esto es de todos los días. Y entonces, básicamente, bajo ese esquema que menciono, es el trabajo que tenemos que hacer diariamente, en el cual soy muy optimista, porque tenemos que ser optimistas. No podemos no serlo, porque si no vamos a trabajar de manera a medias, ¿no? Tenemos que ser entusiastas y optimistas para poder defender las ideas. Básicamente eso. Gracias. Muchas gracias, Edwin, por tus palabras de cierre. Le pasamos a Luis Ignacio el micrófono. Pregunta difícil, como siempre, cuando se trata de la libertad y cuando se trata del futuro. Lo primero, ¿qué nos depara el futuro? Pues no lo sé, Eduardo, porque yo no tengo bola de cristal. Entonces no tengo ni la más remota idea de lo que va a ocurrir en el futuro, como nadie de los que estamos aquí. Sí puedo aventurar, puedo hacer un esfuerzo y pensar que si continuamos en el sendero que hemos abandonado con esta pandemia, es decir, continuar en el sendero de la liberalización económica, liberalización laboral, continuar en el sendero del libre mercado y de la defensa de las libertades, que fue el sendero que nos permitió alcanzar para muchísimos de los seres humanos niveles alejados de la pobreza máxima, que nos ha permitido alcanzar muy buenos niveles a nivel de atención sanitaria, que nos está permitiendo reducir las tasas de nacimientos en los países del tercer mundo, con lo cual estamos también de alguna manera reduciendo la presión digamos, demográfica sobre el planeta, que nos están ayudando a mejorar los índices de responsabilidad medioambiental gracias a la prosperidad, si seguimos en ese camino, si profundizamos en la privatización también de recursos naturales para su protección, para su entrada en el mercado. No hay nada en este mundo mejor para controlar y gestionar la escasez que en los precios. El precio. El intercambio es lo que nos ayuda definitivamente a manejar la escasez, no importa de qué recurso estemos hablando. Yo creo que si seguimos por ese camino, el futuro puede ser interesante y puede contribuir al mismo tiempo la prosperidad de las personas y la conservación del medio ambiente, porque no podemos separar, a mí no me gusta nada separar medio ambiente de Homo sapiens. Nosotros no somos una especie extraterrestre que vive, no, nosotros somos parte intrínseca del medio en el que vivimos. Y la libertad, lógicamente, tiene futuro en esta pandemia y después de la pandemia, porque lo que sí percibo es que, por un lado, efectivamente, muchos de nuestros conciudadanos viven presas del miedo y se dejan manejar por él. Pero cada vez hay más conciudadanos que se han dado cuenta del significado de la responsabilidad individual. Para con ellos mismos, protegiéndose de la epidemia, pero también para con otros, protegiéndoles a los demás. Entonces, desde la responsabilidad, desde la acción responsable del ser humano, podemos volver a recuperar ámbitos de libertad y podemos motivar a las otras personas a que se den cuenta de que el uso responsable de mis libertades
comunicándonos, comerciando entre nosotros, intercambiando, es aquel que nos ayuda a avanzar. Es aquel que proporciona el mejor futuro para nuestros hijos y para nuestros nietos. Endeudarnos para conseguir objetivos inalcanzables no es la mejor manera de proteger el futuro de mis nietos. Buenas, muchas gracias, Luis. Potente. Y cierra el panel y la mesa Gabriel. Gabriel. Gracias. A ver, el liberalismo, o el ser liberal implica buscar, querer la vigencia de la propiedad privada, siempre que sea posible, el respeto a los derechos de propiedad, el Estado de Derecho, la legalidad, una economía de mercado, fundamentalmente, democracia representativa, libertades políticas, libertades cívicas y un Estado eficaz, limitado pero eficaz, un Estado que cumpla con sus funciones. Y perdón, Luis Ignacio, pero la función fundamental de todo Estado es crear bienes públicos, empezando por la seguridad, así como muchas otras cosas. Y el medio ambiente, los temas ambientales, insisto, son temas que se pueden o se deben de configurarse o de interpretarse como bienes públicos. Y no es que los creemos, es que ahí están la biodiversidad, el clima, la atmósfera, los océanos, los acuíferos subterráneos, todo eso son bienes públicos, la salud pública son bienes públicos y se requiere la acción colectiva para resolverlos. El mercado también falla, hay fallas de mercado, cualquier libro de economía básica lo reconoce y las fallas del mercado tienen que resolverse y se resuelven a través de diferentes tipos de acciones colectivas. A través de la regulación, a través de la privatización, a través del otorgamiento de derechos de propiedad, a través de mercados, a través de impuestos, como podría ser un carbon tax, que es fundamental para lograr estabilizar el clima en el planeta. O sea, hay muchos instrumentos para crear estos bienes públicos. Ahora, los liberales, además de las libertades que ya buscamos, ansiamos, queremos, nos vamos enfrentando a la necesidad o digamos a la aspiración de nuevas libertades que están configuradas como derechos. El derecho a la biodiversidad, el derecho al paisaje, el derecho al agua limpia, el derecho a la salud, el derecho a la calidad, a una buena calidad de... Entonces son derechos y son libertades. O sea, es una expresión de libertad el ejercer este tipo de derechos. Entonces tenemos que meter a nuestra panoplia de libertades las libertades indispensables del siglo XXI, las cuales todo liberal debe de buscar. El tema aquí es que para lograr esas libertades es fundamental acudir a mecanismos novedosos de política pública, porque no siempre el mercado resuelve los temas. Tú decías, Luis Ignacio, es que para eso están los mercados, los precios, las transacciones, el intercambio voluntario, perfecto. Pero ¿qué hay cuando no hay precios? Cuando no hay mercados. La biodiversidad no tiene precio. El clima en el planeta no tiene precio. O sea, no hay un mercado que revele precios. Los mercados revelan precios. Pero si no hay mercados, porque es físicamente imposible que existan, entonces hay que pensar en otras formas y es donde tenemos que exigir un Estado eficaz y acotado, capaz de generar esos bienes públicos y esas libertades adicionales que queremos los liberales. Ahora, aquí lo importante creo es, nadie duda del capitalismo, por el amor de Dios, ni de los grandes logros que ha tenido en los últimos 2 siglos. El capitalismo mismo sacando de la pobreza a miles de millones de personas, elevar los niveles de vida y resolver problemas ambientales como los ha resuelto en Europa, en Estados Unidos, en Canadá, en Chile, en Costa Rica, en muchos lugares del planeta. Lo que sí tenemos que pensar ahora es cómo hacer que el capitalismo funcione de manera sincrónica con las necesidades de intervención estatal para minimizar el impacto en otras libertades. Queremos unas libertades y a veces aquí hay un trade-off, como dicen los gringos. Queremos una, necesitamos restringir otras. La libertad o el derecho a la salud pública en una pandemia, sobre todo cuando no conocíamos bien la dinámica de la pandemia, se implicó restringir libertades. El derecho a la salud pública implica a veces restringir libertades. Entonces, yo creo que hay que tenerlo esto en cuenta, tampoco pensar, digamos, en absolutos y saber que conforme avanza la civilización humana, vamos generando, aspirando, creando nuevos deseos que implican
bienes públicos y que implican, por lo tanto, diferentes políticas por parte del Estado y acciones colectivas por parte de la sociedad, con o sin complemento de los mecanismos de mercado. Lo ideal es que sean con complemento o a través de mecanismos de mercado, pero ojo, no siempre se puede eso y hay que reconocerlo. Ahí lo dejo, gracias. Muy bien, muchas gracias. Pues con este nuevo debate y como dice Luis Ignacio, con razones para organizar otro diálogo y profundizar en esta discusión sobre el rol del Estado, acabamos. Por mi parte nada más, se ha aprendido muchísimo. Muchas gracias a todos por participar y por ser parte de la familia de Voces de Libertad.